Hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast de IDEA UFRO, el Instituto de Innovación de la Universidad de la Frontera. Hoy día tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Felipe Salas. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, y tiene una larga trayectoria en el campo de la inteligencia artificial, que será el tema que abordaremos en esta primera entrevista. Felipe es cofundador y CEO en IA Latam, la primera comunidad de inteligencia artificial de Latinoamérica. Muy interesante, ya nos contará Felipe al respecto. Es también cofundador y director en TOC Biometrics, una empresa chilena especializada en el desarrollo de tecnologías digitales de verificación de identidad y firma con consentimiento biométrico. También muy interesante y muy atingente lo que hace TOC, esta empresa que ha sido un referente en el ámbito, ¿no es cierto?, acá desde Chile. Felipe también es partner y CFO en gerente de nuevos negocios en Grupo Porta Publicidad, una agencia muy reconocida, ¿no es cierto?, en el ámbito, además de ser cofundador de A+B Transferencia Tech, una empresa pitch de UK, fundador y presidente de Full Runners S.A., miembro del sistema de empresas B. Tiene también su lado social, ¿no es cierto, Felipe? Y director en la Fundación Maratón Social. Un tremendo currículum, Felipe, espero no haber fallado tanto al leerlo, tú me aclararás ahí las pifias que cometí. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, Víctor, estamos muy bien y muy agradecidos porque me hayan considerado, así que encantado de estar aquí para conversar contigo y que la gente nos escuche después en diferente. Genial. Bueno, Felipe, yo te conté que la idea es que tengamos una conversación, ¿no es cierto?, más que una entrevista, ¿no es cierto?, muy formal. El espíritu de este primer capítulo de nuestro podcast es conversar contigo, conocerte, hablar un poquito sobre inteligencia artificial, ¿no es cierto?, de una manera bien relajada. Así que tú si quieres me puedes interrumpir en cualquier momento, si quieres agregar algo o hacerte el loco y no responderme alguna pregunta. ¿Vale? Bueno. Entonces, Felipe, yo te comentaba que quería hacer un experimento un poco y partir con un poco al revés, ¿ya? Vamos a hablar de las cosas serias, ¿no es cierto? Y tú nos contarás un poquito más detalle de tus organizaciones, pero partamos con lo que más le llama la atención o lo que más preocupa quizá a mucha gente sobre la inteligencia artificial. Y es que hay gente que, chuta, muy fácilmente cae, ¿no es cierto?, en el miedo a lo desconocido, podríamos llamarle, ¿ya? Y las teorías de pronto sobre lo que pudiera pasar con la humanidad, producto de la inteligencia artificial, llega a superar a veces la ficción, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito tu perspectiva en este respecto. ¿Qué tan catastrófico pudiese llegar a ser esta tecnología en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, Víctor, fíjate que la pregunta que me haces es una pregunta bien común y que también está bien presente en la prensa, en los medios, en todos los artículos que se hacen. Y fíjate que lo primero que yo quisiera responder es que hay que invertir primero la pregunta. ¿En qué sentido? En que uno debiera focalizarse en el 90 y pico % de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial y que son positivas, y que son aplicaciones positivas de la inteligencia artificial. Claro. Porque aquellas aplicaciones o usos que no son positivos son muy pocos, si bien los hay, y hay un riesgo inherente en cualquier uso de tecnología. Los cambios y la disrupción que está generando la inteligencia artificial en todo ámbito supera en cientos y cientos de veces aquello que es malo. ¿Ah? Entonces, primero que nada, mi primera respuesta es no hay que tenerle miedo. Sitúate hace 200 años atrás, cuando sale el primer automóvil, la gente tiene que haber dicho, oye, ¿qué es esta máquina? Versus los caballos. Claro, vamos a morir todos atropellados. Exactamente. Y cuando sale el tren, etcétera. Entonces, son miedos naturales que se producen a causa de los cambios. Y además también es un medio razonable porque hay mucha ciencia ficción al respecto, claro, de que los robots, los cyborgs, todos ya van a superar las capacidades humanas. Si bien hay algo muy de cierto en eso, porque la inteligencia artificial tiene una gran diferencia con el resto de las tecnologías. La principal diferencia que tiene
es que el ser humano le enseña a las máquinas a tomar decisiones por sí mismas, ¿ya? Si bien son diseñados y desarrollados por el ser humano, la gracia es que estos algoritmos, estos motores de inteligencia artificial empiezan a tomar decisiones sobre los datos, Claro. y una decisión sobre otra puede llevar a otras decisiones sin que el desarrollador o el diseñador inicial sepa qué decisiones está tomando la máquina. Ahí está, yo creo, el kit del asunto, porque eso le agrega una cuota de imprevisibilidad, ¿no es cierto?, que mucho mayor a la de un vehículo, que claro, tú te puedes imaginar, una persona seguramente va a desobedecer las reglas de velocidad y va a atropellar a alguien, y eso normalmente pasa, pero en este caso, no sabemos. Claro, pero es siempre que el ser humano use la herramienta con fines negativos, ¿ya? Ese es un ámbito. O sea, si tú ves que hay hackers, que usan inteligencia artificial para capturar tu cuenta corriente, claramente ahí podemos tener un perjuicio, un daño premeditado, ¿ya? Después está el otro efecto que podría ser negativo, que es el cuando tú tienes un sesgo en el diseño y en el desarrollo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hoy día se discute mucho del auto autónomo, ¿por qué se discute tanto del auto autónomo? De que está el auto de Google, está el auto de Tesla y muchos otros aventuras con autos autónomos, porque depende mucho de la cultura donde ese auto se desenvuelva, qué decisiones va a tomar, ¿ah? Es un ejemplo clásico que se habla mucho en inteligencia artificial, es que qué pasa si este auto autónomo anda en Latinoamérica, si anda en Estados Unidos, si anda en Japón o anda en India. Hablemos de la India, claro. Probablemente en India va a frenar ante una vaca, ¿ya? Y va a preferir una vaca por sobre un ser humano. Quizás en Japón va a preferir un anciano por sobre un joven, y está demostrado que en Estados Unidos, en Latinoamérica, va a preferir asesinar a un anciano por sobre un joven, ¿ya? O dejar de matar al joven, digamos, mejor que asesinar al anciano. Suena... Ya. Entonces hay un tema cultural ahí. Hay un tema de idiosincrasia cultural y de qué es lo que esa sociedad privilegia o no en caso de tener que elegir una decisión tan mala como esta. Entonces, claramente, si a ti te colocan un vehículo autónomo que está con el criterio de India, te lo ponen en Latinoamérica y comete un error, tú vas a decir, vaya, que aquí hay algo malo. Entonces, cuando hay sesgos de cualquier índole para discriminación negativa o positiva, se puede producir una decisión de la máquina que no sea la ideal, ¿ya? Tiene que ser un proceso entonces muy holístico, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros propios sesgos. No somos conscientes de ellos, entonces necesariamente me imagino en el desarrollo de este tipo de tecnología es recomendable tener una visión así como súper amplia, multicultural, con todos los géneros posibles considerados, ¿no es cierto? Claro, pero eso no es problema de la tecnología, es un problema del ser humano, ¿ya? Y aquí yo siempre pongo esta analogía que me gusta explicarla porque el ser humano lleva miles de años discutiendo si las armas las podemos portar en forma legal o no las podemos portar en forma legal. Qué tremendo ejemplo. Las culturas dependen de cada región, de cada país, con cosas positivas y muchas cosas negativas en ambos escenarios. Entonces, no hay un consenso sobre el uso de las armas o la portabilidad de las armas. Con la inteligencia artificial va a pasar un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema de sesgo es un problema de la estructura social hoy día. Por ejemplo, cuando tú tienes que diseñar un armamento hoy día, el diseñador del armamento tradicional, no estoy hablando de tecnológico de inteligencia artificial, generalmente diseña para ser usado por hombres. La mayor cantidad de soldados, por ejemplo, milicias, son hombres. Entonces, cuando tú armas un rifle, la cinta es del ancho... Todo está como pensado para la fisionomía del hombre promedio, claro. Claro. Y lo que ha pasado es que la incorporación de la mujer en la industria militar ha generado un cambio radical, porque el chaleco antibalas no estaba hecho para mujeres. Mira, era más ancho, era más rígido y menos estructura en los senos, tenía un diseño hecho para hombres. Entonces se ha generado un problema. Eso no quiere decir que sea, oye, un sistema hiper patriarcal y que estemos discutiendo equidad de género, sino que como la mayoría eran hombres, se habían diseñado así. Claro. Y en inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver en las disciplinas STEM y todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos y todo,
el problema que tenemos hoy día como humanidad es que la mayor cantidad de desarrolladores y programadores son hombres, ¿ya? Y no por un sistema que quiera un género dominar al otro, sino que históricamente el interés por las ingenierías no ha sido masivamente de la mujer. Hay gente que, y aquí me voy a cambiar un poco de tema, el tema de género, se reclama mucho de que no hay muchas mujeres en la gerencia y la dirección de empresas. Pero lo que pasa es que en la dirección de empresas y en la gerencia y los directorios principalmente hay ingenieros, hay managers y accionistas que vienen de las ciencias de la ingeniería. Entonces, es natural que no hayan tantas mujeres todavía, porque la proporción de mujeres en la ingeniería en los distintos países es menor. Siempre es menor. Cosa que últimamente, ¿no es cierto?, ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y también producto de que tanto hombres como mujeres están haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, por revertir esa situación, digamos, abriendo un poco las puertas al género femenino a explorar todo lo que son las ciencias, ¿no es cierto? Hay grandes casos de aquello. Sí. Lo primero que nosotros tenemos que entender, sobre todo los que trabajamos con mujeres, es que la mujer es, yo te diría que aquí me van a criticar muchos, pero es incluso mejor en muchos ámbitos que nosotros. Nos complementamos, digamos, ¿no? Claro, pero yo te digo con mi experiencia de trabajar con muchas mujeres en todos los equipos de trabajo, realmente yo siento que hemos sido los hombres los que hemos desaprovechado la participación de la mujer en el mundo profesional y en la ingeniería. Muy de acuerdo. Porque son bastante más capaces que nosotros en muchos ámbitos. En muchas cosas, sí. Es un cable a tierra. Podríamos discutir un programa completo. De todas maneras, es un temazo. Imagínate cómo estaría la humanidad si eso no hubiese sido así, digamos. Olvídate. Pero insisto, ¿estás de acuerdo conmigo que es algo que se está revirtiendo? O sea, tenemos, no sé, en Chile, por ejemplo, Girls in Tech es una organización muy power. En el fondo, se ve que hay como una tendencia, ¿no es cierto?, a abrir esas puertas, ¿no es cierto?, derribar muchos mitos que habían al respecto. Tal vez algunos no tan ciertos, digamos, de que erróneamente se pensaba que esa selección era por una cosa de capacidades del hombre por sobre de la capacidad de la mujer, que a mí me parece una tontera, ¿no es cierto? Finalmente, como tú bien dices, en muchos ámbitos nos derrotan. Sí, fíjate que lo que hay que entender, a mi juicio, te voy a dar una opinión muy personal, yo creo que hay un tema de la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer, que al hombre lo ha preparado históricamente para actividades físicamente más duras, como puede ser la minería, un recolector de basura, las policías, la milicia, etcétera, etcétera. Y a la mujer en actividades más blandas. Claro. Por eso hay muchas mujeres en el área de la salud, en el área de la psicología, en el área de ser docente, psicología, etcétera. Entonces, las ingenierías por default son carreras más duras, menos blandas, menos emocionales, menos psicológicas. Entonces, yo creo que eso fue lo que generó un poco que hayan más mujeres en ámbitos que otros, y lo mismo con los hombres. Pero fíjate que lo entretenido, y nosotros como IA Latam, hemos desde el día 1 potenciado mucho la participación, la mayor participación de la mujer, y hemos apoyado a fundaciones como Technovation, como Women Who Code, Women in AI, como laboratorio. No son pocas. Y Codea, cada vez hay más mujeres y fundaciones y organizaciones fomentando el desarrollo de la mujer en las ingenierías, en las disciplinas STEM. Y eso va a llevar a más participación de la mujer en todo lo que tenga que ver con ciencia de datos e inteligencia artificial. Que así sea. Claro, lo que es súper relevante es que todo el mundo que trabaja en inteligencia artificial, que implementa, desarrolla, utiliza y aplica o integra, sabemos que el sesgo de género es relevante en la inteligencia artificial. Entonces, hoy día cuando nosotros estamos armando equipos de trabajo, cuando buscamos desarrollo, siempre buscamos que haya un equilibrio para que esa solución no parta desde el inicio con una carencia por la diferencia de género. Así que por ese lado, el sesgo también no solo es de género, Víctor. Por ejemplo, si tú tienes una minoría, acuérdate que el desarrollador, en general, hoy día el desarrollador es blanco, joven, ultra techy, y ese personaje le gusta jugar mucho, es gamer, es joven, más irreverente, es apolítico, otras veces es religioso también.
Entonces, ese desarrollo también viene con sesgos que tienen que ver con la filosofía, con la teología, también con el tema más de físico de la calle. Entonces, todavía tenemos mucho por avanzar, pero yo siempre digo, y aquí vuelvo a hacer otra analogía, la inteligencia artificial, Víctor, si pudiéramos compararla con el ciclo de vida de un ser humano, desde que nace a los 0 días y hasta que fallece a los 90 y fracción, ojalá mucho más, la inteligencia artificial hoy día es como si lleváramos un mes de vida. El estado del arte actual es todavía extremadamente incipiente. Entonces, al desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo, le falta todavía salir de la lactancia, le falta empezar a dar los primeros pasos. Con suerte hemos visto algunos trailers de la película, ni siquiera en los primeros minutos. Recién está partiendo esto, y los logros positivos que ha conseguido en estos recién días de nacido, digo yo, son enormes. Hoy día cuando tú ves Google, te lleva y te conecta con todo el mundo. Hoy día hay 7.000 casi usuarios Google en el mundo, solo faltan menos de 1.000 para que todos los habitantes del planeta ya hayan googleado alguna vez. 7.000 millones, ¿no es cierto? Millones, tal cual. Y entonces tú ves que Google es una empresa 90, 95 o más % de inteligencia artificial. Ellos lo entendieron muy bien y hace mucho tiempo al parecer. Así es. Después tú te vas a las redes sociales, todas las redes sociales donde nos comunicamos a diario, WhatsApp, Waze, todas las aplicaciones que hoy día usamos como si fueran obvias, triviales, o como si las hubiéramos tenido toda la vida, aplicaciones que algunas no tienen más de 1, 2, 3 años, por ejemplo Zoom, que estamos aquí, todas ya tienen inteligencia artificial. Y tienen inteligencia artificial en múltiples de uso, ¿ya? En cómo optimizar la comunicación de la red, en cómo mejorar la calidad de las imágenes, en cómo sacar datos de las imágenes y llevarlos a procesamiento de datos, o sea, modelos predictivos de preferencia. Hoy día la cantidad de inteligencia artificial que hay detrás de todo, por actualizaciones en tiempo real, en el caso Waze, cómo va cambiando por los distintos indicadores, las distintas señales de todos los celulares, además de los satélites. Entonces, herramientas que nosotros hace 10 años no conocíamos, que no existían, hoy día todas tienen inteligencia artificial. Hay unos dichos bien famosos que es: hoy todo tiene o tendrá inteligencia artificial. Todo, ¿ya? Y así tú te das cuenta que estamos recién partiendo. Imagínate cuando el 5G ya sea un estándar a nivel mundial. En Estados Unidos ya se habla del 10G, ¿ya? Imagínate cuando el quantum computing esté habilitado. Imagínate cuando el computer vision esté más desarrollado en todas partes del mundo. Hoy día en Talk Biometrics teníamos un comité de productos, voy a contar una infidencia, y estábamos viendo los niveles de performance o de accuracy que ha llegado a la tecnología nuestra de reconocimiento facial, y ya pasamos el 99, fracción % de rendimiento, superando el ojo humano. ¿Me explico? El algoritmo es más asertivo, más correcto que el humano para detectar el rostro. Hoy día, si tú usas la tecnología Talk Biometrics para hacer un reconocimiento facial, 1 a 1, para que la gente no se confunde, una persona falla más seguido. Es más seguro que un cajero de un banco te pida el carnet y te mire un buen rato y diga: así tú eres. ¿Ya? Usted se cortó el pelo, ¿no es cierto? Entonces, eso te va llevando, y estamos recién partiendo, el reconocimiento facial a nivel mundial, en forma masiva, lleva 5 o 6 años, lleva mucho más. Entonces, lo que va a venir en 10, 20 años más, 30 años más, es una locura. Entonces, Felipe, respecto a eso mismo, y mencionaste también ahí a la TAM, me quiero detener un poquito ahí sobre la primera comunidad de inteligencia artificial, o sea, a ver, qué lata sería que una vez más nos quedemos atrás en esta presente revolución mundial que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y ahí va un poco la pregunta: ¿tú crees que Latinoamérica o Chile está con una desventaja muy grande de cara, ¿no es cierto?, a aprovechar el potencial que tiene esta tecnología en comparación con el resto del mundo, o no tanto? Tal vez en esta revolución puede que tengamos una oportunidad un poquito mejor que en las anteriores. Estoy hablando de las grandes revoluciones, la industrial, ¿no es cierto?, etcétera. Es una pregunta muy difícil, porque
que no tengo muy buena respuesta, no tengo respuesta muy positiva. Pero antes que eso, nosotros fundamos ¿Qué año? IDEA LATAM hace 2 años y medio, el 2018, ¿ya? Y la fundamos principalmente porque a nosotros, que tuvimos que meternos en inteligencia artificial hace 5 años, lo primero que haces tú como empresa latinoamericana, cuando tienes que echar algo nuevo, empiezas a llamar a las universidades locales, empiezas a llamar a los amigos, oye, ¿quién científico que sepa? Y nosotros hace 5 años atrás llamábamos y nadie sabía mucho, nadie había implementado, nadie había hecho prueba y error. Como somos países más pequeños en Latinoamérica, tampoco hay unión entre el mundo privado y la academia, tampoco los gobiernos están avanzados en la teoría científica o tecnológica, entonces no había dónde preguntarle a nadie ni cómo avanzar en eso. Entonces tuvimos que viajar mucho, gracias a Dios teníamos la suerte de varios apoyos, además del negocio de TOC, de biométrico dactilar en ese momento. Entonces pudimos viajar, estudiar remotamente en ciertas universidades, y todo el conocimiento que requeríamos para desarrollar nuestros productos los pudimos ir a obtener en el mundo, ¿ya? Entonces, después de esa vuelta dijimos, Chupayan, ¿qué hacemos si es que hay una startup hoy día en Temuco, en Valparaíso, en Perú, en Lima, en Argentina, en Buenos Aires, que quiere partir con esto? ¿De dónde saca la información? ¿De dónde aprende? ¿O con quién colabora? ¿A quién integra? ¿A quién contrata? Y se nos ocurrió hacer la primera comunidad de inteligencia artificial para Latinoamérica, una comunidad colaborativa por y para el desarrollo de la inteligencia artificial, obviamente que para el desarrollo ético de la inteligencia artificial, y lo que hicimos fue lanzarlo... ¿Quiénes? Tú dices, fundamos, cuéntame un poquito de tus socios ahí, ¿con quiénes se embarcaron en tal misión? No, es que cuando partimos, fundamos con mis socios de TOC, partió la idea. Nosotros estábamos en Europa y se necesitaba algo regional, así que partimos. Y hoy día IDEA LATAM ya tiene más de 3.500 miembros de más de 28 países. Felicitaciones. Países que lideran la participación son México, Perú, Chile, Argentina. La mayoría tenemos miembros de India, de Canadá, Estados Unidos, de varias partes. Tenemos varias alianzas también estratégicas con universidades, con comunidades, con ONG, incluso hasta estamos armando una con el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Hemos trabajado y participado en desarrollos para los gobiernos, para las ciudades, y el foco y el propósito es colaborar y ayudar a todo aquel, sea persona natural, empresa, gobierno, academia, cualquier institución, que requiera apoyo en el pensar o el desarrollar o colaborar con inteligencia artificial para sus propios giros, ¿eh? Y hemos hecho varias cosas muy entretenidas, aparte de los seminarios, congresos, cruzar gente, contratar gente de una empresa a otra, a juntar inversionistas con empresas, y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Entonces, qué bacán que me respondiste la pregunta un poco con el ejemplo. En el fondo, tú me estás contando que es posible, que se está haciendo, que ustedes lo están haciendo y que hay otras empresas más en Chile y Latinoamérica que también lo están haciendo. Pese lo incipiente que es la tecnología, ya tú ves que es aplicable. Cuéntanos de las aplicaciones que más te hicieron explotar tu cabeza en el tiempo reciente, digamos. Mira, antes de esa tercera pregunta, déjame continuar con la línea de Latinoamérica y todo. O sea, hoy día existimos nosotros y existen múltiples otras organizaciones. Por ejemplo, en México ya está la Sociedad de Inteligencia Artificial de México. En Argentina también está el Argentina Lab, que es que para ayudar también y crear proyectos de fomento de la inteligencia artificial. Colombia ya sacó su declaración país de ética y de desarrollo de inteligencia artificial. Perú acaba del martes pasado también de lanzar su proyecto de inteligencia artificial. Entonces, hoy día ya hay mucho más desarrollo, Chile también, etc. Ahora bien, comparados con el mundo desarrollado, y aquí me quiero detener un poquito porque es muy relevante. Hoy día China es claramente el líder en inteligencia artificial hace bastante tiempo. Ellos desde los chinos desde el año 2016 que están invirtiendo muy fuerte en el ecosistema de inteligencia artificial. El año pasado invirtieron más de $7.000 millones solo en ecosistema de inteligencia artificial. Son un país que, dada su política institucional, no requiere permiso para la privacidad de datos ni el consentimiento para los datos, y además tiene un volumen de 2.000 y fracción millones de habitantes. Son un pequeño planeta, claro.
Claro, es el escenario. Hoy día, por ejemplo, los chinos ya tienen 8 millones de titulados STEM, para que te haga una idea. Y Latinoamérica no suma ni 200.000, Estados Unidos llegó a los 800.000, y China tiene 8 millones de titulados STEM. Entonces tú comprenderás que, y además toda la base de datos sin consentimiento ni privacidad, entonces China hoy día, todo lo que desarrolla en inteligencia artificial tiene mejor performance, mejor precisión, lo desarrollan más rápido, y por eso las aplicaciones como Alibaba, Didi, WeChat y otros ya tienen explotaron y en tan poco tiempo, claro. Además, con la inversión en dinero que ha puesto el gobierno chino, ellos ya desarrollaron un centro de innovación e inteligencia artificial en Malasia, han estado comprando empresas de inteligencia artificial en el resto del mundo. Entonces, todos preveemos que de aquí al 2030, China, lejos que va a liderar el concierto de inteligencia artificial mundial. ¿Qué tenemos que hacer el resto de los continentes, los restos de los países? Es empujar el desarrollo, porque la inteligencia artificial puede tener un desarrollo madre, pero la localización es re importante. Si después seguimos el tema regulatorio para los países occidentales, que sí tenemos que preocuparnos de la privacidad de datos y los consentimientos, Europa sigue siendo el líder en temas de regulación y generador de condiciones para el buen trato de la inteligencia artificial y los datos. Estados Unidos tiene el gran patrimonio, el gran equity, de que la academia trabaja muy fuerte con la empresa privada y con los gobiernos, entonces hay mucho emprendimiento, hay mucha ciencia, hay mucho desarrollo nuevo. Israel ha sido líder en todo lo que tiene que ver con emprendimientos de inteligencia artificial, y así vamos viendo distintos casos. Latinoamérica tiene varias deficiencias. Uno es que hay 2 países muy grandes y el resto países de menor tamaño. Los de menor tamaño por sí mismos no tienen una recolección de datos tan infinitamente grande como es China o Estados Unidos. Entonces los países medianos tipo Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, si no nos unimos, son nichos muy pequeños, tanto de profesionales en áreas más específicas como recolección de datos o como experiencias de prueba y error. Salvo en áreas, por ejemplo, en Chile como la astronomía, donde tú pones cámara y los datos que recibes son millones y millones por segundo en forma continua. Entonces, hay ciertos nichos que sí y otros que no. Pero comparado con el mundo desarrollado, nos cuesta mucho más tener los datos y los profesionales. Lo otro es que los gobiernos y las políticas públicas hoy día no están pensando en la malla ni de la educación moderna, con tecnología de futuro, porque tienen otras prioridades. Hoy día todos los gobiernos latinoamericanos están con una crisis política, están preocupados por la reducción de la pobreza, cuestionando el modelo de desarrollo todavía, y otro tipo de cosas que hacen que la tecnología todavía no esté como prioridad. Y te pongo eso porque las mallas educacionales de enseñanza básica no han cambiado en Latinoamérica hace mucho tiempo. Y en Canadá, por ejemplo, los niños de 4 o 5 años ya aprenden a desarrollar en Python, ¿ya? En China funciona de otra manera. Finlandia, acabamos de lanzar la noticia de Finlandia. Finlandia acaba de sacar un curso de inteligencia artificial masivo para cualquier persona y lo donó a toda la comunidad europea. Ya hay más de 700.000 personas que se han capacitado con este curso de forma gratuita. Y cuando tú vas a Latinoamérica, sí, te hablan algunos de la inteligencia artificial, lo que va a venir, pero no hay un plan concreto que masifique la cultura, la educación, que potencie más el desarrollo fuera de los startups y de las políticas tipo Corfo. Entonces, estamos bastante atrás. ¿Crees tú que la figura del Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda atacar un poquito esa entre comillas, desventaja que tú describes? Mira, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia ha sido muy bueno, ¿ya? Primero porque antes no existía siquiera, o sea, todo el aporte ha sido muy bueno. Yo creo que el punto de inflexión se va a ver cuando tengamos a los ministerios de educación de todos los países cambiando el formato. Si aquí lo que necesitamos es que los niños, piensa una cosa, Víctor, ya más del 44% de la población mundial es nativo digital, ¿ya? Los menores de 17 años ya son nativos digitales. Y esos nativos digitales tienen que pensar que van a trabajar de una manera distinta, que van a tener que desarrollar casi todo, porque el día de mañana
tú vas a poder tener esas herramientas muy fácilmente. Y hoy día, ¿qué le estamos enseñando a los niños de primero a octavo básico? Les seguimos enseñando lo tradicional. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar. El Ministerio de Ciencia trabaja muy bien a nivel de los científicos, la academia y las empresas como alguna de las nuestras que está haciendo investigación y desarrollo. Pero acá lo que significa, se requiere un cambio de switch social. Esto es como, te voy a poner un ejemplo por la política chilena. Hoy día se habla todo el día y por las elecciones que tuvimos de la dignidad, por ejemplo, como concepto que hay que tener dentro de nuestras bases de desarrollo. Bueno, a mí me llora que falta aquí inteligencia artificial, tecnología STEM, o sea, disciplinas STEM y toda la disrupción tecnológica, porque el mundo cambió totalmente y eso ni siquiera se toca. Hoy día no necesitamos solo conexión de internet, necesitamos que todos los niños aprendan a usar las apps, aprendan a entender la lógica, aprendan a desarrollar. Y eso estamos muy ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué es tan importante que preparemos a la gente? ¿Por qué es tan importante que desde tan temprana edad, como tú indicas, comencemos a inculcar estos conocimientos? Cualquiera podría pensar, a mí no me afecta, ¿no es cierto? Yo con mi panadería feliz me voy a vivir toda mi vida, ¿no es cierto? Y a lo más voy a interactuar con la inteligencia artificial cuando haga un pedido, ¿no es cierto? Utilizando una app. No es tan así, ¿no es cierto? No, mira, hoy día, por la pandemia nomás, o por la transformación digital, una panadería que no vende por sitio web o por delivery la pasó muy mal este último año, ¿ya? De hecho, yo soy fanático de una panadería puntual que compro un pan X y fíjate que los tipos tuvieron que reinventar y automáticamente aceptar pedidos por internet y yo no dejaba de comprarles nunca, ¿ya? El que no se adapta a la transformación digital va a ir perdiendo espacio, ¿ya? Lo que no tienes que pasarnos nosotros, o que debiéramos fomentar, es que el futuro de las aplicaciones, de los desarrollos tecnológicos o software o servicios as a service nazcan de Chile. Porque si no, en un futuro más, por lo menos en las áreas donde nosotros tenemos ventajas competitivas. Porque si no, después vamos a recibir solamente, te voy a poner un ejemplo, mira, hoy día recibes Netflix, Google, ¿cómo se llama esto? Todos los e-commerce, Amazon, todo. Y hay muy poco desarrollo local. Entonces, si nosotros no generamos ciertas aplicaciones que tengan inteligencia artificial, después vamos a ser solo importadores de servicios tecnológicos. ¿Y dónde está el valor agregado? Te fijas, nuestro. ¿Cómo seguimos creciendo si no nos mantenemos al ritmo con lo que está pasando en el mundo, literalmente? Claro. No sé si has visto toda la evolución del plant-based, de los alimentos en base a plantas. Sí, claro. Ahí Notco, Chile, un gran referente. Claro, Chile no es un gran exportador de carnes, porque la carne que tenemos es para el consumo interno y somos importadores de carne uruguaya, carne paraguaya, argentina, brasileña, sí. Salvo los pollos, ¿eh? Pero mira, en fruta y verdura somos un gran exportador. ¿Qué va a pasar si el día de mañana, te voy a poner un ejemplo, los israelíes, los israelitas, inventan una fruta desde una estructura de inteligencia artificial que tiene todas las vitaminas, todos los elementos nutritivos, pero que no es una fruta real? Bueno, eso está pasando hoy día con las hamburguesas, está pasando... Imagínate, ¿qué va a pasar con el desarrollo de Chile como potencia exportadora alimentaria? Bueno, entonces, lo que yo digo es que hoy día las empresas de alimentos, el colegio debiera estar enseñando tecnología para mejorar lo que nosotros somos buenos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cosas del mar, todo lo que tenga que ver con turismo, con minería, aguas, energía, etc. Forestal, claro. Y ahí nos falta mucho preparar una cultura con visión de futuro. Yo soy optimista porque si es que internamente no lo hacemos como una política pública, se va a producir el efecto Uber, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿quién cambió el transporte en Chile? No lo cambió el Ministerio de Transporte del gobierno A o B, lo cambió Uber, ¿eh? Y llegó Uber, llegó para quedarse. Lo mismo el tema de la georreferenciación. No lo hizo un sistema público, lo hizo Waze y lo hizo Google Maps. Entonces, nosotros tenemos que despertar, darle la prioridad que corresponde. Para que te hagas una idea, te voy a contar cosas más extremas. A ver. En el mundo, en las elecciones hace 2 años atrás, ya se han probado motores y robots de inteligencia artificial que simulan ser un candidato político, diputado, senador o candidato a presidente, y se han hecho
se han hecho 4 ejemplos bien famosos en Japón, en Rusia, en Nueva Zelanda, y han resultado con mucho éxito. Imagínate un avatar político que entiende tus preferencias políticas, religiosas, sexuales, todo, y ese Bueno, robot aprende todos los días y cada vez es una mejor interpretación de tus deseos y prioridades. Eso está en línea, imagínate en un blockchain, y terrible. automáticamente en 5 años más vas a poder tener una democracia 100% representativa porque tu avatar vota en cada tema y todo es en línea, los 18 Claro. millones de avatar automáticamente, y tú le haces aprendizaje reforzado. Cuando tu avatar contesta algo que no te parece, tú lo corriges y Lo lo corrige y va refuerzas. aprendiendo. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar representantes políticos en 10 años más? Si tú vas a poder tener tu avatar de inteligencia artificial que aprende y mejora tu preferencia, eso a nivel de blockchain se acumula después en la mayoría, el 80% que vota igual, esa es la ley que rige. Entonces, lo que no están entendiendo muchas de las personas, que incluso los gobiernos el día de mañana podrían dejar de ser Mutar. territoriales. Así como mutaron los bancos, así como mutaron, bueno, las industrias, todas las que Así tú es. mencionaste, hay que ponerse al día. Entonces, para mí lo que es crítico es que los niños de 4 a 5 años estén hoy día mismo aprendiendo la lógica que hay detrás, aprendiendo del tema de los sesgos para una ética mejor, aprendiendo el potencial futuro, porque a ellos les va a tocar trabajar, aplicar, integrar, desarrollar todo esto. Oye, Felipe, mira, qué interesante lo que lo que estás planteando. No es menor, tal vez, ¿no es cierto?, que haya un porcentaje de la población que le preocupen estos temas o le asuste, dado que va a tener implicancia en todo orden de cosas, en cómo vivimos, ¿no es cierto?, como tú dices, cómo elegimos a nuestros representantes, cómo estudiamos. En el ámbito de la educación, sobre todo, se ve que va a tener implicancias muy fuertes. ¿Cómo crees tú que en Chile va a afectar en los próximos años? Y también sumado a que, producto del COVID, ¿no es cierto?, hay no sé si una mayor disposición, o tal vez es que no nos quedó otra alternativa, ¿no es cierto?, a realizar cosas de manera remota cuando históricamente se hacían de forma presencial. Eh, a ver, si tú te pones a pensar cuáles han sido los fenómenos de los últimos 35 años del mundo entero, es que el mundo cambió, ¿no es cierto? Desde el surgimiento de los smartphones hace 14, 15 años, el mundo cambió completamente, realmente. Y lo que hemos aprendido todos los seres humanos de distintas edades, salvo los jóvenes nativos naturales que ya nacieron nativos tecnológicos, es que no hay nada más permanente que el cambio. ¿Te acuerdas de eso que nos pasaban en la universidad, que ya viene el cambio y no hay nada? Ya, eso ya lo tenemos totalmente internalizado y sabemos que la persona más inteligente hoy día no es la que contesta un formulario de matemáticas, sino aquel que se adapta más rápido al cambio. O sea, desde un restaurante, dueños de un restaurante, que pasaron a no tener mesas y hicieron un dark kitchen, y hoy día ofrecen distintos menús por Motoboy y han podido irles mejor. Incluso esas personas fueron inteligentes porque lograron adaptarse, flexibilizarse y cambiar, ¿ya? Hoy día, y lo vimos el año pasado, un ejemplo muy notable fue cómo los profesores de colegio y de universidades tuvieron que cambiar radicalmente de clases presenciales a hacerlos por Zoom, y es una lógica totalmente distinta. Si el alumno te prende la cámara, si el alumno te contesta o no te contesta, tú no sabes quién realmente está poniendo atención o no, cómo hacer las pruebas y te aseguras que alguien no copie o que esté concentrado, etcétera, etcétera. Entonces, y los profesores han hecho un esfuerzo grande, los alumnos también, porque no es lo mismo perder la sociabilización, perder los recreos con sus compañeros. O sea, ahí tú te das cuenta que el ser humano, dentro del mundo de la educación, tuvo que cambiar forzadamente sí o sí. Y también le pasó a la persona de tercera edad que salía feliz y su día y su relación social era caminando al parque o hacer su trámite o a buscar su pensión. Hoy día también ha aprendido a comunicarse por Facebook y ya ha cambiado también toda su forma. Entonces, lo que está claro es que todos tenemos que flexibilizar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento lo más rápido posible para no quedar obsoletos.
hay un indicador, no me acuerdo en este momento de quién, yo lo pongo en las presentaciones cuando me toca charlas, es que hoy día una persona queda obsoleta, medianamente obsoleta en 3 años y medio, de todo lo que aprendió para atrás, y totalmente obsoleta en 7 años. ¿Ya? Entonces, si tú hoy día, un poco los que tienen una dinámica de no quedar nunca obsoletos son los médicos. ¿Te has fijado que los médicos tienen una carrera larga y tienen que hacer estudios cada vez? Mucho estudio posterior, congresos, seminarios, etcétera, etcétera. Ellos están acostumbrados a estudiar por toda la vida. Nosotros, el resto, ingenieros y todo, que decíamos, ahora tengo mi título, también, ese título me dura 3 años y medio y yo tengo que aprender. Pero lo positivo es que nacieron estos programas como Incuba Idea, salió edX, salió Coursera, salió hoy día... Udemy, ahora en Latinoamérica la está rompiendo Platzi. Imagínate, y además tú te metes a Emol o te metes a cualquiera y hay una charla en vivo de 15 minutos, te metes a YouTube y puedes aprender gratis. Ayer me di una charla del conflicto de la Franja de Gaza y me vi 4 capítulos de la BBC en YouTube de 15-20 minutos, extraordinario. Entonces puedo aprender todo el tiempo. Entonces, lo entretenido es que las herramientas están y casi gratuitas. Lo duro es que el mundo cambió, no sabemos para cuándo y tenemos que flexibilizarnos. Y eso nos saca de la zona de confort, nos genera incerteza. Entonces, por un lado está el miedo a ser una persona distinta cada año. Imagínate que si tú tuvieras que poner en tu cabeza, llegar a tu casa, decirle a tu mujer, a tu hijo, o a tu amigo, a tu hermano, a tu papá, ¿sabes que el próximo año quedo obsoleto? Tengo que de aquí, en 6 meses más, ser otra persona, otro profesional, para poder agregar valor en un año más. Si tú te planteas eso como parte de la constante que viene a futuro, tú en vez de estar 3 horas viendo Netflix, o jugando, o chateando, te vas a poner por lo menos a estudiar 1 hora en forma gratuita con todas las alternativas y vas a ser una mejor persona y mejor profesional. Eso es lo que hay que internalizar, ¿ya? Las herramientas, por suerte, están y a bajo costo, o gratuitas muchas, porque si estuvieran a alto costo y uno tuviera que pagar una matrícula cada vez, la brecha digital de conocimiento sería a las nubes. Y hoy día a mí me pasa muy bien. Si tú ves cómo, te voy a poner un ejemplo. Hace 3 años atrás la gente no tenía idea cómo usar LinkedIn, ¿ya? Y hoy día tú ves hasta la persona que se acaba de quedar sin trabajo, automáticamente mejora su bio, su perfil, y el tipo empieza a agregar artículos, agrega valor y ya se conecta, y se puede conectar con el CEO de una compañía estando con un tema en común, ¿ya? Entonces, antes uno tenía, ¿te acuerdas? Que mirarlo en el diario, los avisos clasificados, mandar un currículum, no sabía si te contestaban o no, etc. Existían unos libros que eran como directorios con información de contacto de gerentes, ¿te acuerdas? Claro, mira, déjame mostrarte este libro. Mira, justo te iba a preguntar recomendaciones de lectura, ¿eh? No, mira, Neural Networks. Un ejemplo, mira, estos son libros para bebés, para niños de 1 año, de tecnología, americano, para enseñarle a tu guagua recién nacida de inteligencia artificial, de quantum, para que mire y juegue y aprenda algoritmos, redes neuronales a 1 año. Entonces, estamos viendo un libro que por su portada inicialmente parece ser el libro de un estudiante de último año de ingeniería, ¿no es cierto? Y Felipe me está mostrando que son con dibujitos, con gráfica que está pensado para niños. Qué impresionante. Pero para bebés. Para bebés más encima. Para bebés de 2 años. No, te pasaste. Si la gente quiere saber más, que nos escriba, y ahí por el email de Guía Latam les respondemos. Nos han preguntado también, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿cómo hago carrera? Te voy a cobrar la palabra, Felipe, vamos a dejar en la descripción del podcast tu información de contacto. Así es, y yo lo respondo a toda la gente que quiera saber cómo generar su carrera, cómo planificarse, dónde partir a 0 costo. Pero lo que yo te estoy mostrando con estos libros, que son para bebés de 1 a 2 años y medio, no más, es que en el mundo desarrollado, tú te imaginas acá en Chile o en Latinoamérica que haya un Ministerio de Educación que esté enseñándole a los bebés de tecnología e inteligencia artificial. Bueno, eso te lo quise mostrar para que veas la brecha que hay, y la brecha es en nuestros líderes. Hoy día te voy a poner otro ejemplo que es más básico. ¿Por qué Estados Unidos es un país donde hay muchos emprendedores, muchos empresarios, muchos comerciantes, etc.? Allá no está la lógica de que toda la población tiene que estudiar en la universidad.
está la lógica que el 90% tiene que ser comerciante o empresario. Entonces a ellos en el colegio les enseñan antes de los 13 años la ley laboral. Como muchos de los americanos se van o entran a estudiar a un college a los 14 años, o se ponen a trabajar en un Starbucks o en cualquier otro lado, ellos ya saben la ley laboral a los 14 años. Si yo le pregunto a una persona en Latinoamérica, un chileno, la ley laboral la sabe a los 20 y tantos años cuando entra a su primer trabajo y la sabe bien a los 28 años. ¿Ya? Oye, pero ni siquiera saber manejar un auto te lo enseñan en el colegio y tú tienes que aprender tomando un curso y por eso la gente maneja no tan bien comparado con los países. Ni hablar de educación financiera, ¿no es cierto? Hay conceptos básicos de finanza y contabilidad, ponte tú, que sería muy útil para cualquier persona, ¿no es cierto? No lo ves en toda tu formación. No. Y además te voy a dar una componente cultural que es aún peor. La semana pasada vimos en las noticias que la presidenta de la AFP había dicho en un contexto de conversación que las generaciones nuevas, de 20 años, 25, tenían que prepararse para en 60 años más, cuando tengan 60, 70 años, lo más probable es que iban a tener que seguir trabajando. ¿Ya? Y salió todo el establishment de periodistas, políticos, criticando esa opinión, como diciendo, miren lo que nos dice la presidenta de la AFP. Pero resulta que ella está totalmente en lo correcto. En el mundo desarrollado, hoy día, Víctor, tú puedes manejar un auto y ganar plata llevando a una persona en Uber. Tú puedes meter tus productos, tu casa y arrendarla por Airbnb. Tú puedes arrendar y usar, yo no sé si conoces el periodismo moderno. Hoy día hay aplicaciones donde te pagan $50 si tú escribes un artículo de tu expertise hoy día. O sea, tú, por ejemplo, en la universidad podrías hacer un artículo, lo subes a la aplicación, eso se publica en Inglaterra y a ti te pagan $50. Entonces, hoy día hay cientos y cientos de aplicaciones que en forma informal tú puedes ganar recursos no teniendo un sueldo estructural. Y probablemente ni siquiera una carrera universitaria. Donde tú agregues valor. Te voy a poner un ejemplo, las aplicaciones de mascotas. Tú tienes un gato y sabes y has tenido problemas de salud con el gato 20 veces, puedes hacer un artículo de cómo recuperar a un gato de tal enfermedad. Y eso te lo van a pagar y te lo están pagando hoy día. Microsoft decía hace un año atrás que entre este año y 4 años más iban a salir 1 millón de aplicaciones nuevas de calidad al año. Entonces, hoy día un joven de 25 años, cuando llegue a los 65 años de vida, en 40 años más, van a haber millones de aplicaciones de talento y creación de valor a nivel global. ¿Ya? Entonces, creer que una persona en 40 años más se va a jubilar a los 65 años y se va a dejar así y esperar que la pensión le llegue de la AFP o del Estado, es una locura. Esa persona va a poder trabajar efectivamente con su cerebro sin esfuerzo físico hasta los 100 años. Entonces, esta señora que dijo eso recibió toda la crítica, la funaron, olvídate lo que fue el periodismo chileno, los matinales, todo, y los políticos, como diciendo esta señora está loca. Y esa señora está totalmente en lo cierto. Entonces, si te fijas en la comisión constituyente, no hay nadie de tecnología de los elegidos y no hay cero discusión tecnológica de futuro en toda la política. La conversación que hay es la inmediatez de los derechos fundamentales que yo tengo. Pero claro, no hay nadie diciendo muy cortoplacista. Felipe, y mientras tanto, en Europa, hace poquito, creo que el mes pasado nomás, la Unión Europea presentó su propuesta para regular la inteligencia artificial. Yo me imagino que igual eso todavía dista de convertirse en leyes y todo, pero están claramente harto más avanzados. Acá, hasta donde yo sé, el ministerio levantó algunas mesas de conversación en torno a cómo pensar la política respecto a la inteligencia artificial en Chile. Bueno, esperemos que existan otros optimistas como tú que vean que aquí hay una oportunidad más que una dificultad. Me respondiste también mi pregunta un poco de aplicaciones interesantes que hay visto, pero llévame un poquito más al futuro, Felipe, porque yo estoy seguro que a nivel de laboratorio en TOC deben tener invenciones incluso más futurísticas de lo que estamos hablando, ¿ya? No sé, pues, sorpréndeme un poco con aplicaciones que a lo mejor todavía no están en etapa de prototipo. Sí.
antes de teletransportarte al futuro, déjame contarte una cosa. Efectivamente, Europa está más avanzado en la regulación, pero el avance tecnológico es 150, 1000 veces más rápido que cómo avanzan las normas. Nunca la norma va a llegar a tiempo. Esto es como, te voy a poner ejemplo en el más deporte. aún con esta tecnología, po. Claro, es que es demasiado exponencial el desarrollo. Fíjate que no alcanzamos ni a pestañear en el COVID y Zoom ya tomó el mercado mundial y ya es una herramienta base. O sea, aunque se hubieran puesto a hacer una ley para proteger a las personas de la videoconferencia, todavía estarían, entonces no hay caso. Es muy parecido al doping en el deporte. Fíjate que cuando alguien encuentra a alguien en doping, lo descubren 3, 4 años después que el gallo fue campeón. ¿Ah? Entonces, en tecnología es mayor aún. Entonces, lo que hay que pensar es que la regulación siempre va a venir muy atrás. Entonces, tenemos que esforzarnos porque los diseños y desarrollos sean éticamente lo mejor posible. ¿Ah? Y que sea transparente, etc. ¿Ah? Claro. Ahora, en el tema de futuro, que si yo soy un apasionado, ¿eh? Fíjate, yo soy de los nerds que los fines de semana ven los lanzamientos de SpaceX, que sigue la cámara en la estación orbital, que veo cómo el Crew Dragon se engancha con la estación orbital, que sigue el tema de la conquista de Marte, y fíjate que hay una cosa que es notable, que la gente todavía, bueno, en Latinoamérica ni siquiera lo ponen como tema. Ponen un artículo chiquitito en los medios, Starship logró su ascenso y descenso sin explotar, pero resulta que la tecnología de SpaceX para el despegue y aterrizaje de Starship, de la nave que va a ser tripulada para Marte. Empresa del mismo fundador de Tesla, ¿no es cierto? Elon Musk. Así es. Es tan notable ese avance, no solo por el tema de llegar a Marte, pero cuando tú logras que un elemento pesado, sin alas, suba y baje sin problema, con velocidades tremendas, de mucho G, y lo controla y aterriza suave, imagínate el efecto de esa tecnología aplicada a un auto o una moto mañana. Entonces, el gran salto de SpaceX es que los Tesla o cualquier auto en 3, 5 años más van a subir, van a levitar, se van a mantener igual que las películas de ciencia ficción, de Star Wars y todo. Y poco a poco se van cumpliendo las profecías de Volver al Futuro, Felipe. ¿Eh? Tal cual. Pero no hay cómo evitarlo. Lo acaba de demostrar con un aparato que pesa toneladas y que además cae sin alas, sin nada, como peso muerto. Y dime en qué colegio, en qué universidad, en qué foro político, en qué foro civil se ha discutido de este fenómeno. Nadie. Después tú te vas a otros avances notables, como el Computer Vision, que Computer Vision se pega un salto tremendo. Computer Vision significa que las cámaras que tú pones capturan el video y eso lo transforman en datos y después tú puedes analizar y tomar decisiones con los datos. Por ejemplo, el avance de los drones, con buenas cámaras, el dron puede pasar arriba de un campo de paltas, de una plantación de paltas, y ver si es que a las paltas les falta agua, si están grandes, si están listas para cosechar y todo, y en segundos y en minutos tomar la decisión y apretar el riego y regar si es que hace falta, o ir a sacarlas si es que están grandes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú estabas hablando, perdón, una aplicación que de hecho en Chile se está viendo bastante, empresas chilenas que están desarrollando soluciones y servicios basados en ese tipo de tecnología. Este ejemplo particular que tú mencionas no es una cosa que ocurra solo en Europa o en Estados Unidos. No, hoy día en Chile hay mucho. Todo el observatorio ALMA tiene, olvídate lo que está haciendo en ese ámbito, en temas de construcción, de inmobiliaria, en temas de agricultura, en temas de minería. Hoy día tú puedes con un dron explorar sondas y ver la diferencia de materiales. O sea, bueno, y el Computer Vision se ha desarrollado, también son las cámaras que tú pones en el metro para ver qué personas pasan, o los autos autónomos están llenos de cámaras para ver el entorno y tomar decisiones en tiempo real. Uh-huh. Bueno, eso más la tecnología de sensores. Por ejemplo, hoy día los sensores te entregan mucha información y todas las tecnologías como van convergiendo en una etapa de madurez alta. Si tú te proyectas al futuro es una locura. De hecho, Elon Musk, ponte tú, establece que va a llegar con los primeros seres humanos en 4 años más a Marte y que el 2050 ya va a haber una colonia gigante. Hay estimaciones que dicen 500. ¿Tienes tu pasaje ya, Felipe? Supongo. Escucha, yo VIP.
voy a estar medio viejo para eso, pero No, feliz pero no, dijiste 4 años, 50 años más para la colonia, ya. Para la colonia. Tu hijo entonces. Y, mira, hay una película en Netflix, para que la vean, que es La Conquista de Marte, que es un docu de ciencia ficción y documental, donde habla Elon Musk y explica que desde la primera llegada del ser humano a Marte se requieren más o menos 5 a 10 años para ya tener planta, oxígeno y todo. Entonces que en el 2050 vamos a tener una colonia ya formada, ¿ya? Imagínate todo eso llevado, esa tecnología, cómo cambia también la realidad del planeta. Entonces, hoy día el mundo político está en crisis, el mundo religioso está en crisis y los seres humanos estamos como medio dormidos, medio anestesiados, medio abducidos, esa es la palabra, abducidos, porque creemos que la cuestión sigue igual y no, cambió toda. Entonces, lo que tenemos que provocar nosotros, en conversaciones como esta, Víctor, es que la gente no le tenga miedo al cambio, no le tenga miedo a aprender, se haga cargo de su propio desarrollo personal y estudie y lo haga gratis. En YouTube, curso de inteligencia artificial. Hay cursos que van desde 15 minutos o charlas hasta 1 hora y media, después te ves el segundo y en una semana ya eres un gallo experto. Hay para todos los gustos, ¿eh? Profundizo en ese punto, o sea, tienes desde micro contenido en pequeños videos que tú puedes consumir en el horario que más te acomode, ¿no es cierto? Pero también hay programas formativos completos. Acá por lo menos tenemos Talento Digital para Chile, ¿no es cierto? Donde participa Fundación Codea, que tú mencionabas, que está haciendo un esfuerzo pero tremendo y ofreciendo cursos de altísimo nivel, donde en 4, 5, 6 meses una persona sale con capacidades de desarrollar, por ejemplo, una aplicación móvil. Hay que abrir esa puerta un poco, perder ese miedo, ¿no es cierto? Sí. Codea es una fundación muy, muy interesante. Es de las pocas organizaciones que ha generado levantamiento de capital alto para reconversión laboral de personas de cierta edad en adelante. Está Calais 6 también, que reconvierte personas que no tienen carrera, mayores de 18 años, en personas en ciencia de datos, en el rango basal. Está lleno de alternativas. Si el tema es que no te quedes durmiendo, te dediques solo a ver películas en Netflix, no aprendas y no busques crear valor. La recomendación que yo siempre hago: no estudies o hagas lo que dice, por ejemplo, un plan universitario o lo que dicen tus amigos. Mi recomendación es: si te gusta el fútbol, o te gusta cocinar, o te gusta el deporte, o te gusta el arte, métete a YouTube y di inteligencia artificial para el arte, para lo que a ti te gusta, para tu hobby, para lo que más te gusta. Y te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con cómo hacer arte con inteligencia artificial, cómo hacer música con inteligencia artificial, cómo está la inteligencia artificial en el deporte, y aprende desde lo que a ti más te gusta. Mira, así te vas a entretener con el contenido, vas al otro día a buscar otro más, y resulta que en una semana, en 10 días, en un mes, en 2 meses, 4 meses, nadie va a saber más que tú de lo que está pasando en este desarrollo tecnológico en lo que a ti te gusta. Mira, qué buena recomendación, Felipe. No me extrañaría que haya alguna persona que asuma que esto es inalcanzable, ¿no es cierto? Que va a hacer chocar contra una pantalla llena de código, ¿no es cierto? Y hasta ahí va a llegar un poco el impulso. En la práctica hay programas que están pensados para personas que no tienen ninguna base, pero nada, digamos que partes desde cero y llegas a un nivel bastante avanzado en donde incluso se te abren algunas oportunidades laborales, ¿no es cierto? Con todo esto del trabajo remoto, tienes personas que están trabajando desde cualquier parte para una empresa que está en cualquier parte. ¿Cómo no explorar al menos una industria que cada vez requiere más personas, ¿no es cierto? Y la oferta, ¿no es cierto?, no alcanza a la demanda. En ese sentido, Felipe, tú participaste como juez hace poquito, a fines del año pasado, a comienzos de este año, en la actividad de cierre del Diplomado de Inteligencia Artificial que ofrece IDEA UFRO, el Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera. Cuéntanos un poquito qué te pareció, cómo viste a los participantes y los prototipos que alcanzaron a desarrollar a través de ese programa. ¿Crees tú que un programa de esas características, ¿no es cierto?, es recomendable? Y eso lo conecto con otra pregunta que tiene que ver, ya hablamos, ¿no es cierto?, como a nivel de persona, de ciudadano. Pensemos en empresas de software, pensemos en startups de software chilenas. ¿Qué oportunidades tienen ahí y qué tanto conviene, ¿no es cierto?, tomar programas de este tipo para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial? A ver,
primero que nada, el proyecto y el curso que se hizo, el incentivo fue muy bueno. Primero que nada porque genera un momento donde el tema de la inteligencia artificial sí o sí tiene que ser tomado por los que participan, ¿ya? Lo que hablábamos recién a título personal latinoamericano es que la gente tiene que salir de la amnesia y hacerse cargo y meterse en la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que hace el programa, que yo estuve muy contento y agradecido de la invitación, es ver gente que sepa o no sepa, tiene que desarrollar un proyecto de inteligencia artificial y eso lo fuerza a aprender, a participar y a ser actor de... Entonces, eso ya lo hace meterse en la inversión de la inteligencia artificial. Segundo, como en todas las cosas, hay distintos niveles. Pues hay gente que logra en poco tiempo hacer cosas maravillosas, hay otra gente que se demora un poco más, y yo te diría que lo que yo he visto en todas las cosas que me toca hacer es que el aprendizaje es muy rápido, porque el pago de la inteligencia artificial es muy grande, con bajo costo, con bajo esfuerzo, muy rápido. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres medir con un algoritmo cuánta gente pasó por una parte X, por un portal, una puerta, y de qué característica era, si era nombre, y tú generas un algoritmo que vaya aprendiendo y después pone una luz y genera algo, tú lo desarrollas en poco tiempo, integras plugins y después ves que eso funciona muy rápido. Entonces te entusiasma y dices, chuta, si sigo así puedo generar mejor y más decisiones. Y todo. Entonces, lo primero es que la gente haya probado, visto, que no era algo de ciencia ficción ni de la NASA y que se podía hacer en la práctica, ¿ya? Y me quedé con 3, 4 casos muy entretenidos, muy interesantes, que creo que les va a ir muy bien. Lo otro fabuloso del programa es que obliga a la empresa a comprometerse con ese equipo de trabajo, ¿ya? Si la empresa se compromete, les da tiempo, les da recursos, y eso se logra implementar, gana mucha productividad y mucho valor la empresa, y ese grupo de gente después, yo siempre digo, el que parte con inteligencia artificial hace su primer logro, es algo que no tiene vuelta atrás, que es sin retorno. Es Entonces, pasar el punto de no retorno, ya entraste ya. Entonces al otro día va a pensar en algoritmos y que los Podríamos hacer computadores esta otra trabajen. cosa, claro, se abren las posibilidades. Así es, porque lo entretenido es que los computadores trabajen por ti mismo. Esa es una frase de mi socio Ricardo, que si uno está durmiendo el fin de semana y los computadores están tomando decisiones, están transando, entonces, qué mejor versus que uno tenga que estar siempre ahí. Entonces, el programa es extraordinario, ha salido buena gente, estoy muy contento, me contaste, Víctor, que ya viene la segunda versión, y eso lo que hay que tratar de hacer es que muchas entidades hagan esto para que el volumen de gente haciendo proyectos sea mucho más grande. Ahora, en términos de las empresas, hay que dividir en 3 tipos de empresas por tamaño. La empresa muy pequeña, comercio, empresa muy pequeña, lo que tiene que hacer principalmente es adaptar soluciones que ya llevan inteligencia artificial, como Waze, si quieres transportar tus cosas, u otras que hay bastante, y tiene que conectarse con universidades, con nosotros, porque para preguntar qué cosas hay disponibles. La empresa mediana lo que tiene que hacer es empoderar a pequeños grupos de trabajo, traer gente que ayude a capacitar, a no reinventar la rueda, y empezar a meter pilotos de mínimo viable de inteligencia artificial dentro de las empresas, y después están las empresas grandes que por sobrevivencia tienen que estar en inteligencia artificial para mejorar sus procesos y todo, y ellos ahí sí hemos visto que los directorios hoy día de todas las grandes empresas sí tienen varios proyectos de inteligencia artificial, y ahí una persona que quiera estar en una gran empresa tiene que conformar parte del equipo de arquitectura de datos, ciencia de datos o de desarrollo, ¿no? Son 3 tamaños y soluciones o formas distintas, pero a corto plazo, yo te decía, en China en menos de 10 años ya, va a estar todo con inteligencia artificial. Entonces es como hoy día aprender a sumar o aprender a usar una planilla Excel. Claro. No es solo para los ingenieros, sino que para todos. La gracia de inteligencia artificial es que es global. Tú subes tus aplicaciones a la nube y puedes prestar el servicio en cualquier parte, en la medida que conozcas bien el problema que estás resolviendo con tu desarrollo, tu solución. Los clientes están en todo el mundo. Si tú llegas con un servicio con buen UX, con buena seguridad, con buena performance, y el cliente está en cualquier parte del mundo, te va a contratar, ¿ya?
esa es la gracia de que todo sea en la nube, que todo sea as a service, ¿ya? Así que yo ahí veo oportunidades. A mí me llama la atención en positivo que, por ejemplo, empresas como Notco, como TOC Biometrics y otras que hemos conocido, haya sido impensado que nacieran desde Chile. Si tú te pones a pensar, Chile como una potencia de alimentos, verduras y vegetales, tenga una de las primeras empresas latinoamericanas de plant-based alimentos, o una empresa biometría, donde Chile nunca ha sido históricamente biométrico, o sea, salvo incorporar tecnología extranjera, quiere decir que el problema no es la barrera territorial, sino qué problema tú quieres resolver. Si en Chile hay una persona que quiera resolver, por ejemplo, la sobrevivencia de las tortugas, y con drones, con cámaras, sigue a todas las tortugas durante 2 años, va a ser una persona que va a ser el único experto en tortugas y va a poder generar una aplicación a nivel mundial. Por ejemplo, yo tengo un amigo que también tiene ya la empresa de sensores para detectar terremotos. Cuando hay una primera movimiento telúrico en cualquier región, automáticamente los sensores avisan y está pudiendo avisar un terremoto 1 minuto y medio antes que se produzca. Y él ya ha vendido la solución a gobiernos fuera de Chile. Algo sabemos de terremotos en Chile. Claro, entonces, genial. Lo que es importante es pastelero tus pasteles en términos qué cosa tú eres experto, y después meterse a entender la inteligencia artificial y mejorar las soluciones desde tu expertise, profundizar el expertise y solucionar algo global con la tecnología que te lo permite. Felipe, estamos ya acercándonos a la hora de conversación y creo que podríamos extendernos infinito porque se me quedan hartas dudas y cosas que preguntarte, pero vamos a tratar de hacer de lo bueno poco, ¿no es cierto? Te quiero ofrecer la palabra por si tú quisieras compartir algo, alguna noticia, alguna novedad, puede ser de alguno de tus proyectos, o hacer alguna invitación en esta última parte de la conversación, por favor. Principalmente invitarlos a todos a sumarse a IALATAM, ¿ya? IALATAM es una comunidad gratuita para las personas y que dentro de la comunidad lo que tienen es contenidos, información, posibilidad de contactarse entre los miembros. Lo que es importante, yo siempre digo, una comunidad se nutre y se alimenta del valor agregado que aportan todos sus miembros. Entonces, si una persona entra ahí a la TAM, lo que es importante es que se lea un artículo y lo pueda comentar, que sea alguien que si alguien le pide un café para conversar, siempre un café es una oportunidad, entonces que lo mismo que esa persona espera que la comunidad le dé, esa persona se la pueda devolver también a la comunidad. ¿Ah? Pero hoy día estamos conectados en varios países, estamos con varias empresas y personas que saben mucho. El próximo 16 y 17 de junio tenemos nuestro IALATAM Conecta Latinoamérica Summit, con muy buenos exponentes. Viene gente del Banco Interamericano de Desarrollo, viene gente, tenemos a la número 1 de Google para Latinoamérica, tenemos gente muy interesante, es un seminario también gratuito que vamos a pronto comunicar en nuestros avisos. Es una primicia esto entonces. Claro. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de estos summits, oye, totalmente recomendable, muy bueno. Así es. E invitarlos a disfrutar la inteligencia artificial. Fíjate que yo soy un convencido de que uno hace las cosas bien cuando se enamora, cuando se entretiene, cuando disfruta y cuando eso le sirve. Disfruten la inteligencia artificial porque es horizontal, omnipresente. Parte de los sustos de la gente es porque no la ve. Uno cuando usa un teléfono, un smartphone, lo toca, lo siente, o un computador. La inteligencia artificial es omnipresente, está detrás, tú no la ves. Entonces ahí el susto. Pero mi recomendación es que conózcanla, abrácenla, en lo que a ustedes les gusta, se van a entretener y después no la van a soltar nunca más. Tremenda invitación, pues Felipe. Vamos a ponerlo en práctica. Te agradezco mucho tu tiempo. A nombre de todo el equipo de Idea UFRO, Carlos Isaacs, Andrés Muñoz, Ignacio Zambrano te mandan sus saludos por tu participación en nuestro primer capítulo. Así que con esto yo comienzo a despedir esta primera versión del podcast de Idea UFRO. Muy felices de haber contado con tu participación, Felipe. Éxito en el Summit. Se viene un tremendo evento, así que sé que de aquí en adelante cada vez vaya a estar más ocupado con eso. Espero poder verte ahí y te deseo el mayor de los éxitos en esta versión.
No, muchísimas gracias a ti, Víctor, primero por considerarme. Parte importante de la comunidad también es entregar todo lo que uno pueda, porque siempre hay alguien que lo recibe y también le cambia la vida para bien con esto. Entonces, solo agradecerte a ti, a todos los de Incuba UFRO, que se les quiere mucho, y el mejor de los éxitos para ustedes en este año que sigue siendo difícil y para el futuro de la universidad y de toda la incubadora. Genial, muchas gracias por tus palabras, Felipe. Invito a todos nuestros oyentes a suscribirse, a seguirnos, ya que estaremos subiendo interesantísimas entrevistas como la del día de hoy en nuestro canal. Los invitamos también a visitar www.ideaufro.cl, donde podrán conocer tanto el diplomado de inteligencia artificial que pronto iniciará sus inscripciones, como también una serie de otros programas, cursos y servicios de formación en el ámbito de la innovación, el emprendimiento y la tecnología. Que tengan una muy buena tarde, Felipe. Muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta muy pronto. Gracias a ti.